lo importante que es el ser humildes, el tener esa virtud tan importante sin la cual cualquier virtud no es virtud. Te suplico que nos ayudes y me ayudes para que esta palabra pueda quedar bien sembrada en los corazones de tus hijos y de tus hijas que hoy están aquí. Oramos por aquellos que no pudieron venir y pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y los muevas a buscar tu reino y los ayudes a buscar tu reino. Oramos por los de Pachuca, los de Chahuento, los de Tula, los del Rosario, los de Chinconcuac y a todos los de Chilpa y a todos aquellos que oyen este tema por medio de YouTube. Te suplicamos que tú obres con tu Espíritu Santo en ellos y que cada uno de ellos también adquiera las virtudes que tú quieres que tengamos a través de la educación que nos das por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que les voy a compartir hoy le puse como título, los cristianos y la humildad. ¿Qué es la humildad? Es un valor o virtud que debemos de tener todos los cristianos. Ninguno de los que estamos aquí debemos de carecer de la humildad. Repito, la humildad es un valor o virtud que debemos de tener todos los cristianos. Y dile a que tienes a tu lado, tienes que ser humilde. Y eso implica algo más de lo que se imaginan, Y eso es algo bien importante, porque si no tenemos esa virtud de ser humildes, ninguna de tus virtudes sirve para nada. Entonces es una virtud que debemos de tener todos y cada uno de los que somos cristianos e hijos de Dios. Es un valor, repito, virtud que debemos de tener todos los cristianos, y tienen aquellas personas que en su conciencia reconocen sus limitaciones y reconocen que ante Dios todos somos iguales y no tienen el complejo de superioridad, por lo cual no usan sus conocimientos y logros para pisotear, humillar a los demás. La humildad nos ayuda para que cuando, a pesar de ser sobresalientes en los estudios, a pesar de ser sobresalientes en el deporte, en el trabajo, en lo espiritual, a pesar de que Dios nos use con señales y milagros, a pesar de que estemos muy bien o mejor que muchos en lo económico, a pesar de tener un físico superior a los demás, sigamos tratando a los demás como si fuéramos iguales. Sigamos conviviendo con los demás como si fuéramos iguales. Sigamos hablando con los demás como si fuéramos iguales. Sigamos sirviendo a Dios juntos como si fuéramos iguales. En Cristo Jesús, los títulos y logros que tú hayas alcanzado deben de servir para glorificar el nombre de Dios y para servir a los prójimos con amor. Es más, la humildad nos ayuda a no solo tratarnos como iguales, sino como si los demás fueran superiores a nosotros mismos. Dice la Biblia en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, nada hagáis con soberbia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O como lo dice la traducción Dios habla hoy, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores a él mismo. Alguien que seguramente estudió la Biblia llegó a la conclusión
de que la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, ya que sin ella no se puede o debe de llamar virtud a la virtud. Por ejemplo, quienes tienen una virtud, quienes tienen esta virtud de la humildad, pueden desarrollar sin ningún problema delante de Dios la virtud de ser fieles, la virtud de ser honestos, la virtud de ser perseverantes y otras virtudes. Pero si la virtud que creemos tener no está acompañada de humildad en quien la posee, no es virtud. La virtud de ser humildes y las otras virtudes no se adquieren por casualidad. No nacemos nosotros con virtudes. Se adquieren o se aprenden de la misma manera que se adquiere la fe. Dice la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así también se adquieren las virtudes. En otras palabras, diría yo, así que la fe y las virtudes se adquieren por medio de leer y oír lo que dice la Biblia, entre las cuales está la humildad. Los valores o virtudes son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta, las cuales se adquieren por medio de la lectura y del oír la palabra de Dios constantemente. Como le he comentado en otras ocasiones, que no se nace con los valores o virtudes, estos se aprenden y se practican por medio de la fe. Eso quiere decir que si de verdad creemos en Dios y su palabra, los vamos a tomar como nuestra forma de ser y actuar, y por convicción, no por obligación. ¿Y esto a partir de cuándo? A partir de que decidimos ser cristianos. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A partir de que decidió usted y yo ser cristiano, a partir de ese momento empezamos a recibir una serie de enseñanzas, ya sea por medio de la lectura o de escuchar la palabra de Dios. A partir de ese momento empezamos a ser educados conforme a la palabra de Dios, y por medio de leer y oír empezamos a adquirir la fe y las virtudes, entre las cuales está la humildad. Si no es la virtud más importante, es una de las más importantes. Lo digo porque nuestro Señor Jesucristo hasta se puso como ejemplo para que los cristianos adquirieran y adquiramos esta virtud. Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, a partir de que nos arrepentimos y recibimos a Cristo y nos bautizamos, empezamos una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Empezamos a ser educados de acuerdo a la voluntad del Padre o a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cuántos antes de convertirnos a Cristo éramos bien soberbios? Nos creíamos la gran cosa, creíamos no necesitar de nadie, nos rebelábamos a todo lo que es autoridad, porque los soberbios se rebelan principalmente a todo lo que es autoridad. Un chico soberbio se revela a papá y a mamá, es señal de soberbia. Una chica soberbia se revela a mamá y a papá, es una señal de soberbia. Una esposa soberbia se revela al esposo y a Dios. Un varón, un esposo soberbio se revela a Dios y a su esposa. Y nos rebelamos unos contra otros. Eso es evidencia de soberbia. A partir de que ustedes y yo decidimos ser cristianos, empezamos a recibir una educación de parte de Dios por medio de la Biblia. Empezamos a escuchar temas y predicaciones que nos hacen entender lo que es bueno y lo que es malo.
y empezamos de esa manera a adquirir la virtud o las virtudes. En este caso, la primer virtud que debemos de adquirir es la humildad, algo que a lo mejor muchos todavía carecemos de ella. Usted se da cuenta en su casa quién es humilde, quién sí, quién no. Cuando empieza usted a escuchar a un hijo o una hija que se cree más que los demás y que empieza a tratar a los demás con menosprecio, como si no valieran la pena, eso es soberbia. Ahí tiene un soberbio, ahí tiene una soberbia. Cuando alguna chica o algún chico se empieza a ver al espejo y dice: qué barbaridad, soy la más hermosa del barrio. Traigo a todos los chicos aquí. Pobrecitas las que no tienen la gracia que Dios me dio a mí. Ahí tiene una soberbia. O ahí tiene un chico soberbio que se mira al espejo y dice: wow, soy único. Un papá que anda platicando y anda diciendo que es el mejor papá, que es el mejor trabajador, que es el mejor en todo, y no le da la gloria a Dios, obviamente. Ahí tiene usted a un papá soberbio, una mujer que siempre está exaltando sus virtudes y denigrando a los demás. Ahí es soberbia. Por ahí hay un dicho que dice que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que es la humildad con el ejemplo, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Mateo capítulo 11, verso 29, en la Biblia traducción del lenguaje actual dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que soy manso y paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Ese día Jesús dijo: ¿tienen que ser humildes? No. Él dijo: aprendan de mí. Nos lo mostró con un ejemplo. Él fue obediente a Dios hasta la muerte, y muerte por crucifixión. No apreció el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte por crucifixión. Humildad hasta la muerte. Ese día Jesús dijo que teníamos que ser humildes. No, repito, Él dijo: aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. O sea, por convicción, no por obligación. O sea, ser humildes de verdad, eso significa ser de corazón, por convicción. ¿Llegamos siendo humildes a Cristo? No. ¿Cómo éramos allá afuera antes de ser cristianos? Hasta cantábamos, creo, ese canto que dice que con el rico, con el pobre, con el pobre me quito el sombrero, pero con el rico jamás me lo humillo. ¿Sí se lo saben? Y todavía por ahí lo he escuchado aquí en el rumbo. Dije, pues el que lo está escuchando aparentemente dice que es humilde, pero es soberbio. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo éramos antes? ¿Y cómo somos algunos y algunas todavía? Si tú menosprecias a tu esposa y la ves menos que tú y la ves como cualquier cosa, como si no valiera nada, tú estás actuando con soberbia. Si tú miras al esposo y lo estás menospreciando porque ya está gordito, porque ya no es el jovencito de aquel entonces, pues cuidado, porque a lo mejor tú ya te crees la reina del barrio y a tu esposo lo crees el lacayo, y por eso lo traes como esclavo. Mándelo y mándelo por aquí, por allá, a fin que aquí yo mando, y órale, cuádrese. Espero que no. Aunque a algunos nos ha servido que nos mande la esposa, porque así nos damos cuenta si somos humildes o no somos humildes. Ya cuando la esposa está mande y mande, tenemos que orar por ella, porque decimos: Señor, esta mujer está soberbia. Bueno, y como dice un dicho, para muestra solo un botón. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores,
se puso un día a realizar la tarea que le tocaba a los sirvientes de más bajo rango en una casa. ¿Cuál era la tarea? Y yo creo que todavía no lo sé. ¿Cuál es la tarea que le corresponde a un sirviente en una casa del más bajo rango? ¿Cuál es su tarea? Hoy no sé. En aquel entonces, ¿saben cuál era? Lavar los pies a la gente que llegaba de visita. ¿Y qué hizo Jesús? Se quitó su túnica, pidió una toalla por ahí, se la ciñó a la cintura, pidió agua y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Y ellos dijeron: no, ¿qué pasó, Señor? No me los laves tú a mí, ¿cómo crees? En una casa, repito, a lavar los pies de sus discípulos. Se puso Jesús a lavar los pies de sus discípulos y al terminar, dice la Biblia en Juan capítulo 13, verso 15, usted puede leer todo lo relacionado a lo que estoy mencionando acerca del lavado de los pies a los discípulos en ese capítulo de Juan. Nomás vamos a ver el verso 15. ¿Qué les dijo Jesús? Porque ejemplo os he dado. Repito, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Los valores o virtudes se aprenden o se adquieren y se practican, máximo si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos lo está enseñando, como es en este ejemplo de humildad. La humildad es algo que Jesucristo quiso que sus discípulos adquirieran desde que los empezó a discipular y antes de ser crucificado. Ya después de ser crucificado, el apóstol Pablo empezó a decirle a los demás y el apóstol Pedro que tenían que ser humildes. Pedro les dijo: humillaos bajo la mano poderosa de vuestro Dios y Él los levantará cuando fuere tiempo. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. La humildad es una característica de las personas que son modestas, que no se sienten más importantes o mejores que nadie, a pesar de sus logros. Es un valor o virtud que todos la deberíamos de tener por ser cristianos o cristianas. Como lo dije en un tema anterior, no se nace siendo humildes. Se adquiere esta virtud por medio de la educación que nos den y se aprende a ser humilde por medio de las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo creen que llegó usted a Cristo? ¿Cómo creen que llegué yo pensando a Cristo? Yo pensé, cuando empecé a ser cristiano, y yo veía que tenía la Biblia, y dice: no, yo este libro me lo voy a leer de volada y lo voy a entender y lo voy a aprender rápido. Tenía yo 25 años, creía yo que me las podía todas. Es más, yo creía que Dios no existía. Yo decía que Dios no existía. Yo lo pensaba y lo platicaba. Dios no existe, ¿cómo crees? Tienes lo que tienes porque trabajas duro. Y así yo pensaba, de esa manera. Llego a Cristo y me creí yo la gran cosa. Llegué al templo cristiano de una iglesia muy sencilla y los volteé a ver a todos, como dije, no dije nada, pero en un momento dado empiezas a sentirte que vas a ser mejor que ellos, porque así venimos educados del mundo de allá afuera. Pero ya llegando a Cristo, el Señor nos empieza a educar y nos empieza a decir: lo primero que quiero que hagas es que te humilles y dejes de estar actuando como soberbio, creyendo que eres mejor que los demás, creyendo que vas a poder más que los demás. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te levantará cuando fuere el tiempo. Y lo primero que tuve que hacer es humillarme y decir: perdón, perdón, perdón. Este valor o virtud de la humildad la debemos de transmitir también a los hijos. Si la estamos aprendiendo ahora que somos nuevas criaturas, la estamos aprendiendo y la tenemos que adquirir a través de estar escuchando y leyendo la palabra, pues también la tenemos que transmitir. ¿A quién crees? A tus hijos. Empieza a revisar cómo son tus hijos. Tienes que mirar si tu hijo
¿Está siendo humilde o está actuando con la soberbia que a veces adquirimos por herencia genética? Si hay quienes están en la herencia genética creyendo que son soñados, que son únicos en el mundo, que no hay nadie iguales que ellos, pues tienes que revisar si tu hijo no traía esa herencia genética, y si tú la traías ya te la quitaste porque la adquiriste a través de la Biblia, a través de estar escuchando la palabra. Pero si la traen tus hijos o la adquirieron por herencia, tú tienes que empezar a hablar con tus hijos. Ey, tranquilo. Yo se los digo porque hubo problemas en los salones de los niños hace tiempo, en donde unos niños sus papás tenían suficiente para comprarles lo que les pedían y llegaban siempre muy bien arregladitos, empezaron a tratar humillando a los demás niños. No faltó que me dieran la queja los maestros, decían: ay, los niños de fulano de tal le dijeron a esos niños muertos de hambre porque no trajeron nada el día de la convivencia. De hecho, yo espero que los hermanos, y oramos por los hermanos que dan enseñanza a los niños, que enseñen a los chiquitos temas relacionados con lo que significa ser humildes. Eso no quiere decir que sean menos que los demás. Eso no quiere decir que tengan sueños de lograr grandes obras. No, que tengan sueños de lograr grandes obras está bien, y que oren para que Dios les ayude y las alcancen, pero una vez que las alcancen, las que no son para que se enaltezcan y humillen a los demás, son para bendecir a los demás, a los que necesitan. Bien triste fue saber que unos niños se fueron lastimados porque se les dijo muertos de hambre. O les veían sus zapatitos rotos y no faltó el niño que le dijera: ay, sus zapatos rotos, están bien pobres. En el salón, así vienen educados de allá afuera, y a veces traemos esa herencia genética. Nosotros nos creemos mejor que cualquiera y sentimos que nadie es digno de nosotros, por eso ni nos juntamos unos con otros. Hay a veces que decimos: no, yo no me siento con fulano, no, mejor vente para acá, y haces tu grupito. Es triste, ¿no? Entonces, si usted está aprendiendo o ya aprendió a ser humilde como esposa, a ser humilde como esposo, a ser humilde como hija, esa hija que tiene ahí en medio mi hermana, sí, esa, ¿está adquiriendo la humildad? Bueno, y si no, también dice: ¿qué pasó, pastor? No. Pues es que a veces las tenemos que decir: oye, ¿por qué trataste a esa niña así como bien feo? Ay, es que está re fea y está pestosa. ¿Qué? Hay quienes dicen esas frases a otras personas, sí, y los niños son bien malos. Los niños traen cosas bien feas, como que le dicen al niño así sin decir agua va, y le dicen: escuinclo monstruo o escuincle apestoso. Dicen cosas muy feas los niños porque la educación que tienen en casa o la herencia genética. Venimos aquí a recibir una educación espiritual de parte del que viene del de allá arriba. Y una de las cosas que tienes que trabajar tú y yo es que ni tú ni yo seamos soberbios o actuemos con soberbia. Nunca menospreciemos a nadie, nunca tratemos a los demás humillantemente. Este valor o virtud de humildad, repito, la debemos transmitir a los hijos desde pequeños, para que cuando sean adolescentes o jóvenes o mayores de edad, no se aparten de ellos, sino que sean parte de su forma de vivir y de ser diario, y que lo hagan por convicción. Tienes que convencerlos bíblicamente de que es importante que sean humildes y cómo demostrar que son humildes. Les recuerdo que los niños aprenden más de los ejemplos que con las palabras. Así que usted le tiene que enseñar a sus hijos con palabras, pero también con el ejemplo. En caso de tener hijos, y si no tiene, de todas maneras debe de tener este valor
o virtud como parte de su forma de ser, la humildad. ¿Cuántos tienen hijos? Saben que yo he tenido que hablar con Damaris. Algún día terminó la universidad y le expliqué que por haber terminado la universidad también tuviera cuidado de no creer que es más que los demás y empiece a tener actitudes soberbias. Y ahora ya me lo está escuchando nuevamente, pero lo platiqué con ella, le digo, cuidado hija, ya tienes tu título, Dios te bendijo mucho, pues ahora no vayas a actuar con soberbia o creer que eres la divina garza, no. Ahora estás más comprometida con Dios a servir con humildad a los demás. Porque Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Y le lavó los pies a los discípulos y les dijo, esto no te quita de ser titulado, el que lave los pies no te quita el título. Jesús dijo, el maestro, el alumno no es superior al maestro. El maestro lavó los pies y les dijo después, el alumno no es superior al maestro. ¿Qué quiso decirles? Oye, si tienes títulos y tienes estudios y tienes tu economía más arriba que los demás, no importa, tú lávale los pies a los demás, sé humilde con los demás. Eso no te va a quitar tus riquezas y tus títulos. Eso te va a hacer más grande, porque el Señor dice en su palabra que el quiera ser grande entre vosotros tiene que servir ¿a quién? A los demás. ¿Cómo? Con humildad. Aunque nadie debemos andar buscando ser más grandes que los demás, con el simple hecho de que queramos servir al Señor y lo hagamos con humildad. De esa manera Dios nos considera grandes y nos va a bendecir. Aleluya. Jesús dijo, vamos a ver Proverbios 22, versículo 6. Tenemos que enseñar a los hijos. Yo he tenido que hablar con Elizabeth, he tenido que hablar con todos mis hijos alguna vez. Oye, ¿qué te pasa? Y seguiré hablando con ellos si les veo actitudes así como que yo me siento aquí la gran cosa. Hey, bájate de la nube o nos baja el Señor, ¿o no? Si yo me subo y me creo más y la gran cosa y el mandón, el patrón, el jefe y demás, y los mando con una autoridad así que no se siente que les pida por favor, yo estoy mal. Y a lo mejor algún momento les hablé así, pues yo le pido perdón a Dios y les pido perdón a ustedes. Pero el servir a Dios no nos da el derecho de tratar a los demás como si fueran inferiores que nosotros, ni nos da el derecho de tratarlos como si fuéramos los patrones y los demás los esclavos o sirvientes. Todos somos servidores del Señor y todos estamos valorados de la misma manera delante de Dios. Mi hermano que se va a bautizar hoy, Samuel, vale igual delante de Dios que valgo yo delante de Dios. Y es considerado igual que yo, por tanto Dios lo ama tanto a él como me ama a mí. Dios ama igual de la misma manera al que tienes a tu lado como el que tienes atrás, aunque seamos diferentes y aunque no seamos perfectos. El ser humildes es un valor o virtud que tenemos que adquirir, que ya la debemos de tener y luego transmitirla a nuestros hijos. Y esta se ejerce siempre y cuando tenemos una convicción muy profunda, ¿sí? De que estemos convencidos de que tenemos que ser humildes, por fe, porque Dios lo manda. Si tú no estás convencido de que tienes que ser humilde, tú no vas a ser humilde, vas a seguir siendo igual. Dios, a través de los golpes y de las experiencias, me hizo entender y me hizo adquirir esa virtud en cierta medida. Porque todos tenemos en cierta medida una medida de fe, todos tenemos una medida de soberbia o de humildad. A lo mejor tengo una medida del 30% de humildad y el 70% de soberbia, pero a lo mejor ese 30% de humildad lo adquirí a través de la necesidad que yo tenía.
Por ejemplo, si yo tenía necesidad de trabajar en una empresa y no quería que me corrieran, tuve que aguantar groserías, tuve que aguantar humillaciones hasta por la fe, porque me decían, aleluya, salta para atrás, órale, rápido, muévase, y con groserías. Y yo tuve que aguantar eso. Sí, les he dicho que a veces me metía hasta a llorar al baño, pero aguanté, y a través de eso me di cuenta que, bueno, a fuerzas adquirí ese 30% de humildad, vamos a mencionarlo así, a fuerzas. Me humillaron y sufrí otras acciones en la vida que me llevaron a entender que era yo soberbio y por eso Dios me humilló. Me han pasado un montón de cosas, mucho antes de ser cristiano me pasaron un montón de cosas que sirvieron para humillarme y para no creer que era yo más que cualquier otra persona. En el trabajo igual me humillaron para hacerme saber si era humilde o no. Y yo lloraba, dije, me aguantaba y todo, pero después aguanté todo eso sin decirles nada y obedeciendo para que no me corrieran. Entonces entendí, y luego veía en la Biblia, dice el Señor, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Humillaos bajo la mano poderosa de vuestro Dios y Él los levantará cuando fuere tiempo. Si mi pueblo sobre el cual es invocado orare, se humillare y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Wow, entonces dije, voy a aguantar sin ser rebelde y voy a obedecer lo que me dice mi jefe y voy a obedecer lo que me dice el gerente y voy a respetar a ellos y no voy a creer que soy más aunque sea el capitán del equipo de fútbol. Aprendí, pero a veces esa base de sufrimiento a eso le llamaría yo, aprendí por la mala y también por la buena, por las dos cosas. Por la mala porque me pasaron cosas para que yo adquiriera la virtud o ese 30% de humildad, por la mala, y por la buena a través de la Biblia. A través de la Biblia Dios me enseña y me dice que tengo que ser humilde y me sigue diciendo. El ser humilde, repito, es un valor o virtud que se ejerce por tener una convicción muy profunda. Es un valor que debemos de tener y practicar por ser hijos de Dios y ser cristianos. Se ejerce la humildad si tú crees lo que Dios dice a través de su palabra. Porque ahorita podemos estar aquí, decimos creer, pero a lo mejor no la ejerces. ¿Qué quiere decir eso? La oíste, pero no la creíste. Pero es importante que todos seamos humildes, ¿o no? Que los hijos sean humildes, que la mamá sea humilde, que el papá sea humilde, que el hijo, que la esposa sea humilde. Es importante porque de esa manera el diablo no va a poder dañar a la familia. El diablo no puede soportar la humildad o el corazón de un humilde. El diablo huye cuando vea que llega un humilde a una casa a predicar y todo, el diablo sale huyendo así de inmediato. Si tú llegas creyendo que eres la gran cosa, olvídate, se empieza a burlar de ti. Esta virtud o valor se obtiene por medio de las enseñanzas que recibimos o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como lo he mencionado varias veces en este tema, y a eso le llamo ser humildes por la buena, con enseñanzas y ejemplos. A pesar de nuestra posición social, cultural o económica, debemos ser humildes. Debemos de tratar a los demás como si estuviéramos en el mismo nivel social, cultural, económico. Si no lo hacemos así, entonces el valor de la humildad o la virtud de la humildad la aprenderemos por la mala, como ya ahí les comenté que yo aprendí un 20, un 30% de la humildad. Como le sucedió al rey Nabucodonosor. ¿Conoce el libro de Daniel? En el libro de Daniel va a encontrar usted la historia de Nabucodonosor. Capítulo 4, lo lee en casa. A este rey le habló por medio de Dios le habló por medio de un sueño. Le dijo lo que le iba a pasar.
Y después, a través de Daniel, también le dijo que se arrepintiera de sus acciones y soberbias, y le dio un año para que se arrepintiera, para que dejara de estar actuando con soberbia. ¿Y qué hizo el rey? No hizo caso, no se corrigió. Entonces, al no corregirse, sucedió lo que Dios le mostró por medio de ese sueño, que perdería la razón. En ese sueño Dios le mostró que si no se corregía, le dio un año, Un año antes le habló y le dijo: si no te corriges, si te arrepientes y dejas de andar actuando con soberbia, vas a perder la razón dentro de un año y vas a andar comiendo hierba como animal en el bosque durante 7 años. Y el rey Nabucodonosor no hizo caso de ese mensaje, como es, así como se lo dijo a Nabucodonosor. Te lo puede estar diciendo a ti, hermana, hermano, joven, jovencita. Dios te puede estar hablando y te está diciendo: hey, bájate de la nube y pisa tierra. Empieza a actuar con humildad, porque si no lo haces, dentro de un tiempo más adelante vas a perder todo, y puedes perder hasta la salud. Puedes perder la capacidad de razonar correctamente, aunque hoy seas el mejor en todo, o en cualquier estudio, o en cualquier materia. Tú podrías ser hoy el mejor, el que saca puro 10 en todo, el excelente, el perfecto, pero si no dejas tu soberbia, tu mente puede perderse y dejas de ser ese hombre inteligente y perfecto, o esa mujer inteligente y perfecta, y puedes ser un hombre tonto y tonta, que quedes como loquito por un tiempo, como le pasó a Nabucodonosor. Dios le habló, pues Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Este hombre, al no hacer caso, perdió la razón y anduvo 7 años comiendo hierba como un animal. Cumplidos los 7 años, le fue devuelta la razón. Le fue devuelta la razón y su reino, y solo así por la mala. A eso le llamo por la mala. No quiso entender por la buena cuando Dios le habló, entonces por la mala. No quieres tú entender por la buena que tienes que ser humilde, entonces por la mala. Yo no quise entender muchas veces que tenía que ser humilde, no lo entendí con palabras. Dios me permitió pasar por momentos difíciles y terribles y vergonzosos para que entienda que tengo que ser humilde. Me digo, a lo mejor tengo un 20, un 30% de humildad adquirida. ¿Por qué? Por la mala, pero también he adquirido por la buena. De tantas enseñanzas que Dios me da a través de la Biblia, he adquirido que yo no me puedo andar creyendo la gran cosa, porque Dios me puede humillar. Dios espera que sigamos siendo humildes, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, o actuando como si fuéramos inferiores a los demás, pero haciendo las cosas correctamente. Mire, vamos a ver qué dice Daniel 4, verso 37. Una vez que el rey Nabucodonosor pasó o adquirió la virtud de ser humilde por la mala, miren lo que dijo en este versículo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. Este hombre, o rey de Babilonia, aprendió a ser humilde de una forma muy humillante, por la mala, pero aprendió. Y de seguro algunos de nosotros también aprendimos por la mala, porque nos pasó algo humillante. Y a lo mejor algunos van a ser humildes por la mala, porque no han dejado de ser soberbios o soberbias. ¿Cuántas mujeres eran tan soberbias por su belleza y de pronto les vino una parálisis facial y se les torció la cara para arriba? ¿Y dónde quedó la soberbia? ¿Ahora qué? Algunas por andar humillando a su marido les empieza a llegar enfermedad, a ver si así le bajan unas rayitas y no se andan comportando tan soberbias con el marido.
O algunos maridos que han actuado muy soberbios con la esposa, de pronto empiezan a perder la salud y dicen, ahora ¿dónde está el soberbio de antes? ¿Dónde estaba aquel que humillaba a todos en la casa? Ahora lo tienen que mover en una silla, o lo tienen que cargar, o lo tienen que cambiar. ¿Cuánta gente no, llegando a cierta edad, la tienen que atender sus hijos para lavarle, cambiarle, bañarle? Y a lo mejor esos papás o esas mamás antes eran soberbios y soberbias. De Dios nadie se burla, no nos escapamos a lo que Él dice. Si somos soberbios vamos a ser humillados, si somos humildes vamos a ser levantados. Jesús nos dejó una parábola o ejemplo acerca de cómo son los soberbios y cómo son los humildes. Y lo que ha de suceder con los que son soberbios o enaltecidos, o lo que sucederá con los que se humillan o son humildes. Es un tema muy fuerte, hermanos, pero yo estaba orando hace 3, 4 días. Estaba yo orando intensamente allá adentro y clamando al Señor, y de pronto viene, háblales de la humildad. Ahora quiero que les hables de la humildad. Bueno, creo yo que fue el Espíritu Santo y yo estoy dándoles esto. O le estoy diciendo algo que no ha de servir para su vida. Le estoy compartiendo algo que viene de Dios. Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. A los que no han querido ser humildes por la buena, o sea, por medio de la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo, dice esta parábola que serán humildes por la mala, serán humillados, y los que se humillan o son humildes serán levantados. Está escrito, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que los humildes son muy desagradables, que los soberbios son muy desagradables para Dios y los humildes son muy agradables para Dios. Beneficios para los que tienen la virtud de la humildad. Dice el Salmo 22, versículo 26: comerán los humildes y serán ¿qué? Saciados. Si tú eres humilde, aquí dice comerás y serás saciado. Dice el Salmo 138, versículo 6: porque Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira ¿de dónde? De lejos. Dice el Salmo 147, verso 6: Dios exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En conclusión, hermanos, no se nace con la virtud de ser humildes. Esta se adquiere por medio de leer y escuchar la palabra de Dios, así como la fe. Sin esta virtud de la humildad, ninguna virtud es virtud. Yo, después de estarlo estudiando, le dije: ay, es cierto, es verdad. Tú puedes tener la virtud de ser leal, puedes tener la virtud de ser perseverante, puedes tener la virtud de ser honesto, pero si no hay humildad, te vas a enaltecer, estás actuando enaltecidamente. Ninguna virtud puede ser virtud si el que la tiene no es humilde. ¿Queremos ser humildes por la buena o por la mala? Pues dile al que tienes a tu lado: ayúdame, dile, ¿quieres ser humilde por la buena o por la mala? Dile, no le tengas miedo, Verónica.
También dile al que tienes del otro lado, no le tengas temor. Dígale al que tiene, lo echaron en medio, dígale todas. Por allá, hermana Rosa, dígale a las que tiene a su lado. ¿Quieres ser humilde por la buena o por la mala? Hermana Raquel, a todos los de Chagüento, díganles, ¿quieren ser humildes por la buena o por la mala? Y también creo que a la hija que vino a acompañarla hoy, su sobrino, pues ya te tocaba, hija. A lo mejor para que le bajes tantita. Es que tenemos que bajarnos. El ser humildes es una característica o virtud que todos los cristianos debemos de tener, ¿o no? Esa característica va a servir para hacer una gran bendición a donde quiera que vayamos o con cualquiera que nos contrate. ¿Queremos las bendiciones que Dios promete a los humildes o las maldiciones profetizadas para los soberbios? Sería bueno que revisáramos hoy nuestro corazón para ver si no hay algunas acciones que demuestran que somos soberbios o soberbias. ¿Cómo darnos cuenta de ello? Fácil. ¿Eres obediente siempre? Cuando alguien te pide que hagas algo, ¿lo haces o no? Si no lo haces, soberbia. ¿Haces las cosas para demostrar que eres mejor? ¿O haces las cosas para superarte y después ayudar a los demás? Porque hay quien dice, voy a estudiar para demostrarle a mi tío y va a ver, me la va a pagar. Voy a estudiar y voy a ser el mejor en esto para demostrarle a los demás. No, cuando alguien hace eso quiere decir que es soberbio. No tiene que lograr y lograr ocupar puestos importantes y lograr grandes obras y grandes hazañas, pero no para demostrarle a nadie, sino para ayudar a los demás a superarse y bendecirlos, tratándolos como igual a nosotros o superiores a nosotros. Haces las cosas para demostrar que eres mejor. Si dices que sí, eres soberbio o soberbio. Siendo sinceros de forma personal, ¿te crees mejor que los demás? ¿Y hasta lo andas divulgando? O aunque no lo divulgues, cierra tus ojos ahí donde estás. A lo mejor algunos hemos hablado o actuado demostrando que somos soberbios o soberbias. Dios espera que ustedes y yo tengamos la virtud de la humildad, de corazón. ¿La tenemos? Si ya revisaste que a lo mejor tienes algo de soberbio o de soberbia, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque a veces cuando miramos los milagros, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, a veces hemos caído en el error de considerarnos únicos o mejores que los demás. Perdónanos, Señor, porque a veces nos han salido muy bien las cosas y a veces hemos creído que salieron bien porque tenemos una capacidad tremenda de organización, cuando en realidad las cosas nos salen bien porque tú nos ayudas y es para la gloria de tu nombre. Señor, a lo mejor algunas veces hemos hablado mal de las personas, menospreciándolas y considerándolas como inferiores a nosotros mismos, por lo cual, Señor, también te pedimos perdón. A lo mejor algunas veces hemos llegado a algún lugar en donde nos están esperando y tengamos que esperar un momentito para que nos reciban, pero como que nos hemos creído tan importantes que llegamos casi exigiendo que nos atiendan de inmediato. Señor, perdónanos. Perdóname a mí y perdona a todos los que hemos actuado con soberbia en algún momento de la vida. Perdóname a mí, Señor. Perdona a todos los miembros de la familia que a veces
A lo mejor hemos tenido algunas actitudes soberbias para con la iglesia y para con nuestra familia o para con los prójimos. Perdónanos en el nombre de Jesús. Si usted ya le pidió perdón a Dios, dele gracias. Dele gracias porque el Señor dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Llévese esta palabra, llévese este tema y seamos, ¿qué? Humildes. No nos creamos más que los demás, aunque seamos más que los demás, aunque tengamos más que los demás, no actuemos con soberbia. Amén.